En la graficación de funciones, muchas veces nos damos cuenta de que dos funciones muy parecidas en sus gráficas tienen también muy semejantes las expresiones analíticas. Algunas veces son exactamente iguales, pero un signo está cambiando. Otras veces la parte algebraica, lo que tiene X, es igual, pero hay un numerito al final, un término independiente que a lo mejor en uno está sumando y en otro está restando, o en los dos está sumando pero uno es más grande que otro, etc. ¿Cómo se traducen esas pequeñas variaciones en las expresiones analíticas de entre una función y otra, y entre una gráfica y otra? Eso lo aprenderemos en esta clase. Hoy, en este video, vamos a analizar las transformaciones gráficas. Vayamos especificando esto. Si tenemos una gráfica, una función analítica, representada analíticamente, esta función tiene una representación gráfica. ¿De acuerdo? Bien. Hay cosas que le podemos hacer a esta gráfica que tendrán una repercusión en la expresión analítica. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Bueno, hay tres tipos de transformaciones gráficas que se pueden hacer, pero nada más estudiaremos dos. ¿Cuál sería el primer tipo? Una traslación. Es decir, esta gráfica, subirla, bajarla, moverla a la derecha o moverla a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esos es los tipos de transformaciones serían las siguientes. Transformaciones gráficas. Serían de tres estilos y como ya dije, vamos a analizar dos. Ya mencionamos una, la traslación, es decir, cambiarla de posición, subirla, bajarla, derecha e izquierda. Reflejarla, es decir, voltearla. Hagan de cuenta que pusiéramos un espejo aquí. La podemos voltear respecto al eje de las Y, o si pusiéramos el espejo en el eje de las X, respecto al eje de las X. Entonces tendremos la reflexión. O imagínense que agarramos esta parte y esta parte y lo estiramos hacia arriba y hacia abajo. Ese sería un alargamiento. O las juntamos. Un achatamiento. Y eso le vamos a llamar estiramiento. Pero el estiramiento no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con estas dos. La traslación y la reflexión. Entonces, empecemos con las traslaciones. Algunos libros nos dicen que hay traslaciones verticales y hay traslaciones horizontales. Y las traslaciones verticales pueden ser positivas cuando va hacia arriba o negativas cuando va hacia abajo. Pero algunos libros lo dejan nada más como una traslación horizontal. ¿Sí? No se meten en eso de hacia arriba o hacia abajo. Eso dependerá de lo que está cambiando en la expresión analítica. Por mi parte vamos a seguir el primer camino. Vamos a ver dos tipos de traslaciones verticales, una hacia arriba y otra hacia abajo, y por lo tanto dos traslaciones horizontales, una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, las verticales y las horizontales son muy parecidas entre ellas. Es decir, las dos verticales se parecen mucho, las dos horizontales se parecen mucho, pero entre horizontal y vertical no se parecen prácticamente en nada. Entonces empecemos. ¿Cómo vamos a hacer una traslación vertical? Tenemos dos casos, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, traslaciones verticales
hacia arriba y hacia abajo. Para hablar de las traslaciones debemos de especificar mi y de origen, que es f de x. ¿Cuánto la queremos subir? Digamos k unidades. Entonces, mi función trasladada, que va a ser mi y2, va a ser esta expresión analítica que esté aquí. No me importa que sea 7x cúbica menos 18x más una raíz, lo que sea. Esta expresión analítica la voy a escribir aquí y voy a sumarle cuanto quiera subir. Si quiero subirla 5 unidades, le voy a sumar 5. Si quiero subirla 20 unidades, voy a escribir más 20. Y es una y2 porque es una nueva función. Al estar alterando esta f, sumándole o restándole algo, me está generando una función distinta. Entonces, a la hora yo de trasladarlo, se me está generando una nueva función, que está relacionada, por eso nomás le estoy poniendo y2. Si vamos hacia abajo, y2 va a ser f de x, ¿y qué creen que pase? Si para arriba fue sumando, para abajo, exacto, lo vamos a restar. ¿Cuánto le vamos a restar? Lo que yo quiera bajar la gráfica. Si la quiero bajar en 7 unidades, escribiré menos 7. Si lo quiero bajar una unidad, pondré menos 1. Esas son las traslaciones verticales. ¿Y qué haremos con las traslaciones horizontales? Bueno, ahí va a ser un poquito distinto. También hay que sumar y restar, pero ya verán. Entonces, en la traslación horizontal tenemos dos casos. A la derecha y a la izquierda. ¿Cómo traslado a la derecha? Bueno, mi nueva función trasladada va a ser agarrar esta expresión analítica y en donde vea x, le voy a, si yo quiero trasladar a la derecha 5 unidades, a la x le voy a restar 5 unidades. Donde vea x, voy a cambiar la x y voy a escribir x menos 5. Pero que no sea 5, que sea otra cosa. Bueno, aquí va esa unidad. Ese número de unidades van a ir así. Pero si yo quiero trasladarla a la izquierda, entonces en la función f, donde vea la x, voy a escribir x más k. Así va a ser. Pero la forma más fácil de empezar a hacer esto es por medio de ejercicios. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos. Comencemos con una función cuya gráfica sea fácilmente reconocible. ¿Qué les parece y igual a x cuadrada? Su gráfica, muy simple, sería en 1. En 0 vale 0. 0 al cuadrado, pues 0. Si pongo un 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. Y si pongo 2 al cuadrado es 4. También menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4. Aquí tenemos nuestra parábola. ¿Ok? Supongamos que queremos subir esta gráfica 2 unidades. Entonces haríamos una traslación horizontal. Una traslación, dije horizontal, perdón, vertical. Vertical. Como queremos subirla 2 unidades, mi segunda función va a ser, como vimos anteriormente, la función anterior, que es x cuadrada,
Pero como la vamos a subir 2 unidades, ahí está. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Bueno, pues hay que sustituirlo. Cuando x vale 0 al cuadrado, pues esto es 0 más 2 es 2. X, cuando vale 1 al cuadrado es 1 más 2 sería 3. Ahí está. Y ahí está. Cuando vale 2 al cuadrado es 4 más 2 serían 6. Aquí sería 4, 5, 6, como por acá sí. Entonces, podemos ver que va a seguir conservando la forma, solo que se va a trasladar efectivamente hacia arriba 2 unidades. Digamos que la queremos trasladar hacia abajo 1 unidad. Entonces, tomaríamos la función original. Como aquí ya usamos la 2, pondremos el 3, no importa. El numerito es lo de menos. Es tomar esta misma función y restarle 1 porque lo estamos trasladando 1 hacia abajo. ¿Cómo sabemos qué es? Pues sustituyamos. Cuando x vale 0, esto queda 0, menos 1, está en menos 1. Cuando x vale 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Con el menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Cuando x vale 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Aquí estaría. Y con menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. 1, 2, 3. Aquí está. Podemos ver que es la misma forma que la gráfica en azul, solo que realmente bajo. Entonces, la traslación vertical es la más simple, porque nada más subimos, bajamos, es decir, sumamos o restamos. Nada más. Vamos a ver ahora cómo sería una traslación horizontal. A la derecha o a la izquierda. Vamos a ver. Las traslaciones horizontales. Si queremos trasladar esta gráfica que está en azul, ¿qué les parece? 3 unidades. Le voy a pasar 3 unidades a la derecha. Bueno, entonces, como la vamos a trasladar a la derecha, vamos a restar. Donde veamos x, lo vamos a cambiar por x menos 3. ¿Por qué 3? Porque quiero avanzarla 1, 2, 3 unidades a la derecha. Aquí, cuando trasladamos verticalmente, como que tiene sentido. Queremos ir para arriba, sumamos. Queremos ir para abajo, restamos. Pero en la horizontal, como que va al revés. Si quiero ir a la derecha, voy a restar. Si quiero ir a la izquierda, voy a sumar. Entonces, en lugar de la x, voy a escribir x menos 3. Mi nueva funcioncita va a ser, en lugar de x al cuadrado, x menos 3 al cuadrado. Y se supone que con eso ya vamos a ver que está esta grafiquita, pero aquí en el 3. Fíjense, ¿qué pasa si x vale 1, 2, 3? Si x vale 3, 3 menos 3 es 0, al cuadrado es 0. En el 3 se queda en 0. ¿Qué pasa en el 2? 2 menos 3 es menos 1. Al cuadrado es 1. ¿Qué pasa en el 4? 4 menos 3 es 1. Al cuadrado es 1. ¿Qué pasa en el 1? 1 menos 3 es menos 2. Al cuadrado sería 4. Aquí está. ¿Qué pasaría en el 1, 2, 3, 4? En el 5. 5 menos 3 es 2. Al cuadrado es 4. Aquí está. ¿Se dieron cuenta? Nos trasladamos 1, 2, 3 unidades a la derecha y lo único que tuvimos que hacer fue cambiar la x por x menos 3 unidades. ¿Por qué? Porque las 3 unidades restadas me trasladan a la derecha. Si quisiera hacer lo mismo pero a la izquierda, entonces, digamos, trasladarla una unidad a la izquierda, en lugar de la x, escribiría x más 1, porque lo estoy trasladando una unidad a la izquierda.
Y entonces mi funcioncita sería y2 igual a x. En lugar de la x cuadrada, escribiría x más 1 al cuadrado. Con esto estoy trasladando a la derecha, a la izquierda, una unidad. Y sí, fíjense que esto lo estoy trasladando, aquí debería de ser 0. Y sí, porque si yo pongo menos 1 aquí, menos 1 más 1 es 0, al cuadrado es 0. Aquí, 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1. Aquí, en el menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1, al cuadrado sigue siendo 1. Y en el 1 más 1 son 2, al cuadrado es 4. Aquí está. Y de este lado también va a estar así. Y entonces es esta azul, pero trasladada a la izquierda una unidad. Entonces así funcionan las traslaciones. Hacia arriba, a toda la función le sumo. Hacia abajo, a toda la función le resto. A la derecha, cambio la x por x menos algo. A la izquierda, cambio la x más algo. Esas son las 4 formas de traslaciones. Vamos a ver las reflexiones. Estudiaremos ahora los dos tipos de reflexiones, respecto al eje de las x y respecto al eje de las y. Entonces, partimos de nuestra función y igual a f de x en su representación analítica, que sabemos tiene una representación gráfica. Digamos que tenemos una función así. Esa es la función graficada. Una reflexión en el eje de las x sería como si pusiéramos aquí un espejo y su reflejo se vería aquí. Esta es una reflexión en el eje de las x. Por otra parte, si el espejo lo pusiera aquí, podemos imaginarnos que la imagen estaría de aquel lado. Esta sería una reflexión en el eje de las y. Ahora, ¿cómo afecta eso a las funciones? A la representación analítica, porque ya estamos viendo qué pasa en las gráficas. Pero en la representación analítica, lo que va a venir pasando es lo siguiente. Vamos a ver aquí. Reflexión en x. Para reflejar en el eje de las x, lo que necesitamos hacer es tomar la función original y toda multiplicarla por x. Así se refleja en el eje de las x. Entonces es muy simple, solo multiplicamos todo por menos o a todo le cambiamos de signo, que es equivalente. Y la reflexión en y. Para la reflexión en y, lo que vamos a hacer es tomar la función original, f de x, pero en donde veamos x, lo vamos a cambiar por menos x. Parecido a la traslación horizontal, en donde cambiábamos la x por x menos o por x más, aquí lo que estamos haciendo es tomar la x y cambiarla por menos x. Y con eso voy a hacer el reflejo. Vamos a verlo en un ejemplo, para que veamos que realmente estas transformaciones generan reflexiones en los ejes. Consideremos la función y igual a 2x menos 2. Entonces, vamos a darle valores. ¿Qué les parece? Empezando por menos 1, 0, 1, 2. Una cosa así. Entonces, x
sería menos 1, 0, 1 y 2. Y esta es la y. Cuando x vale menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2, esto vale menos 4. Cuando x vale 0 es 2 por 0 es 0. Menos 2, menos 2. Cuando x vale 1, 2 por 1 sería 2. Menos 2, aquí queda 0. Cuando x vale 2, 2 por 2 son 4. Menos 2 es 2. Vamos a trazar esta gráfica. Entonces, esta gráfica va a estar así. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Esta gráfica, nuestra gráfica base está en menos 1, menos 4. 0, menos 2. 1, 0 y 2, 2. Entonces podemos ver que es una línea recta. Ahí está. Es una línea recta. Esta es, está pasando por ahí. Esta es mi y original. ¿Ok? Vamos a hacer el reflejo en el eje de las x. Habíamos dicho que el reflejo en el eje de las x va a ser cambiar todas las x. Es decir, que mi y2, si esto es f de x, es menos f de x. Ese es el reflejo en x. Reflexión o reflejo en x. Entonces, donde voy a tomar toda. Entonces, voy a tomar toda esta función y la voy a multiplicar por menos. Mi segunda función, es decir, la nueva función va a ser 2x por menos 2x. Menos 2 por menos, más 2. Se supone que esta me debe dar un reflejo aquí. Me debe quedar una cosa así. Vamos a calcular la tabla. ¿Qué les parece? Entonces, cuando x vale menos 1, menos 2 por menos 1, estos son 2. Más otro 2, me quedaría 4. Cuando x vale 0, menos 2 por 0 es 0. Más 2 sería 2. Cuando x vale 1, menos 2 por 1 es menos 2. Y 2 menos 2 sería 0. Cuando x vale 2, menos 2 por 2 son menos 4. A menos 4 le sumo 2, me queda menos 2. Entonces, esta sería la nueva función. En menos 1 vale 4. En menos 2, perdón, en 0 vale 2. En 1 vale 0. En 2 vale menos 2. Vean, esta es la y2. Está reflejada. Digo, si la trazara bien, estarían juntándose exactamente ahí. Entonces, esta y esta son reflejos. ¿Sí? Aquí en este eje. Vamos a ver ahora cómo sería un reflejo en y. Y si lo recuerdan, lo acabamos de ver, ese reflejo sería tomar la misma f, pero en lugar de x, escribir menos x. Es decir, que yo tomo este 2x menos 2, pero en lugar de x pongo menos x. El menos 2 no se va a afectar, porque lo único que estoy haciendo, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es tomar la x y cambiarla por menos x. No estoy multiplicando todo por menos, solamente estoy cambiando la x. Y entonces fíjense qué va a pasar. La nueva funcióncita y3 me va a quedar como 2 por menos x, menos 2x. Y el menos 2 ahí seguiría. Teóricamente esto, al reflejarlo aquí, me debe de quedar así. Vamos a ver si es cierto. Vamos a escribir aquí la y3.
¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Menos 2 por menos 1 son menos y menos más 2. Y menos 2 sería 0. Cuando x vale 0, menos 2 por 0 es 0. 0 menos 2, entonces es menos 2. Cuando x vale 1, menos 2 por 1 es menos 2. Y menos 2 me quedaría menos 4. Y finalmente cuando x vale 2, menos 2 por 2 sería menos 4. Y menos 2 sería menos 6. Aparentemente nos están dando valores distintos, pero no se preocupen. Vamos a ver. Cuando x vale menos 1, esto llegó hasta 0. Cuando x vale 0, la y baja a menos 2. Cuando x vale 1, la y bajó a menos 4. Pero ¿qué les parece si en lugar de irme hasta el 2, me voy en el menos 2? ¿Sí? Este no lo habíamos tratado, pero con el menos 2. Vamos a ver cuánto me queda. ¿Sí? Con el menos 2. Menos 2 por menos 2 son menos y menos más. 2 por 2 son 4. A 4 le resto 2, me queda 2. En el menos 2 subiría hasta 2. Entonces, esta es mi y3. ¿Y se dan cuenta? Es la misma, pero reflejada en el eje de las y. Esta fue mi y original. Este es el reflejo en el eje de las x. Y este es el reflejo en el eje de las y. De esa forma, estamos haciendo reflexiones en eje de x y en eje y. En este video, recordamos que una función en su expresión analítica, es decir, con su fórmula, tiene asociada una representación gráfica. Además, aprendimos que si yo hago ciertas modificaciones a la fórmula, es decir, a la expresión analítica, esas modificaciones, que pueden ser sumar o restarle algo, o multiplicarlo por menos, ya sea toda la función, toda la expresión, o nomás una parte, eso tiene una repercusión gráfica, que se puede ver como una traslación o como una reflexión. Y también funciona a la inversa. Si yo tengo una gráfica y puedo reconocer de esa gráfica la fórmula que la genera, entonces sé qué hacer si tengo que modificar la gráfica. Es decir, si tengo que tomar la gráfica y subirla, bajarla, moverla de un lado para otro o reflejarla, sé exactamente qué tengo que hacerle a la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica y la moví a la derecha, entonces sé que en la función tengo que tomar la x y a esa x, solamente a esa x, no toda la función, solamente a las x, tendría que, si lo movía a la izquierda, sumarle. Si lo movía a la derecha, restarle. Y así con todas las demás transformaciones que vimos. Recordemos que vimos dos tipos de traslaciones, dos tipos de reflexiones. En resumen, este tema nos va a permitir jugar con las gráficas y ver su repercusión en las expresiones analíticas, o viceversa, jugar con las expresiones analíticas y ver cómo se afectan las gráficas.